Ya que nos vamos rápidamente a Perú, Carmen Alvarado nos contacta y esto tiene que ver con las inversiones en las cárceles del nuevo gobierno. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Alvarado y seguimos actualizando la información desde la capital peruana. La criminalidad, la ola de extorsiones está generando nuevas medidas del gobierno y también uno de los últimos anuncios por parte del Ejecutivo ha sido una partida presupuestaria de aproximadamente 3.000 millones de soles. Estamos hablando de unos 806 millones de dólares, esto para la construcción de nuevos penales y ampliación de otros. Por eso me encuentro con una voz autorizada en estos momentos. Él es Leonardo Caparrós, jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Un placer estar contigo, Leonardo. Igualmente, gracias. A ver, ¿qué opinas acerca de esta medida? Tus primeras impresiones, y también debo decirte que si bien hay avances en el ámbito jurídico, en proyectos de ley que incluso han pedido con carácter de urgencia por parte de Gustavo Adriancén que se vea hoy, como el terrorismo urbano, por ejemplo, el tema de las cárceles se había dejado de lado. Todo el mundo sabe que hay hacinamiento, todo el mundo sabe que son bases operativas de estas organizaciones criminales. ¿Llega de forma tardía este anuncio? Mira, tardía sí, pero probablemente no tardía de este gobierno, ¿no? O sea, hay que decirlo también, es tardía de hace años, 10, 20 años, entonces, no podría decirse que es tardía de esta gestión. Digamos que más vale tarde que nunca. La inversión en penales hace mucho tiempo que es necesaria, estamos el doble prácticamente de la cantidad de internos respecto de la capacidad de los penales para albergarlos. Entonces, era inevitable tener que ampliar las plazas, porque además cualquier estrategia que uno quiera tomar en los penales para solucionar diversos temas pasa necesariamente porque no hay hacinamiento, pasa necesariamente porque hay espacios para resocialización o para una mejor contención, ¿no? O sea, mayor seguridad, digamos. Claro. Ahora, apelando a tu experiencia, apelando también a tu gestión, de lo que se pudo avanzar o de lo que pudiste ver en materia, por ejemplo, de los bloqueadores de celulares, en materia también de corrupción, tratando de evitar este flagelo, ¿no? Que es algo que todo el mundo sabe, que es a voces que desde las prisiones, las cárceles, estas organizaciones comienzan a llamar, comienzan a extorsionar emprendedores, ahora el sector de transporte. A ver, si bien este dinero que ya se ha destinado para nuevas infraestructuras, para nuevas cárceles, eso de momento es el primer paso. Pero también hay otro tema estructural que se tiene que cambiar y manejar. ¿Qué sería? ¿Cuál sería tu recomendación o qué es lo que tú consideras a este punto donde hemos llegado que el gobierno debe hacer los cimientos? Mira, a ver, hablando de cárceles, digamos, ¿no? Porque hay mucho que hacer fuera en este tema de seguridad. La cárcel es una parte del problema, el sistema penitenciario es una parte del problema, pero no es, digamos, la más fundamental, por lo menos en los momentos que atravesamos. Pero sí ayudaría mucho ahora y en el futuro a solucionar el problema de criminalidad que tenemos, ¿no? Lo que hemos dicho primero, resolver el hacinamiento. Luego el tema de la corrupción para lo que es el ingreso de celulares, armas y una serie de cosas a los penales. Es cierto que estrategias contra esto en un ámbito de hacinamiento es mucho más complicado, pero no es que no se pueda hacer. Los bloqueadores de celulares son, digamos, unos mecanismos bastante controvertidos en términos de tecnología. Hay diversas tecnologías y aparentemente la mayoría de ellas dependen de alguna manera también del ser humano. O sea, digamos, si tenemos corrupción, igual se puede bajar la palanquita, voltear la antena que mire para otro lado. Claro. Entonces, y hay mafias enquistadas, ingenieros también. Exacto, hay mafias enquistadas en el sistema penitenciario, no son todos, yo conozco grandes agentes penitenciarios, pero no podemos negar que, como en otras instituciones, hay un alto nivel de corrupción. Entonces, claro, se ha ensayado una serie de estrategias y la mayoría han fracasado, la mayoría no han logrado el éxito que querían desde la tecnología y todo, porque lo primero es el componente humano. Yo diría que algo que se tiene que hacer es fortalecer las puertas, o sea, no podemos abandonar la seguridad de ingreso a los penales y quizás pensar en fortalecerla a través de un sistema externo a los agentes penitenciarios, o sea, que los agentes penitenciarios también se sometan. Porque mira, en lo que es manejo de personal hay muchas alternativas, ¿no? Cámaras, polígrafos, declaraciones juradas, seguimientos cercanos. Toda esa estructura de seguridad que aplican grandes empresas privadas, por ejemplo, a veces es difícil aplicarlos en el Estado, porque es que eso no es mi derecho, que el derecho adquirido, de que eso no lo permite la normandad, ni la norma cual, quejas, en fin. Entonces,
creo que sería una buena oportunidad para ver si las puertas de los penales pueden ser entregadas para que se manejen de una manera externa, con personal el cual sí se garantice, ¿no?, que tenga un seguimiento muy, muy cercano y que además se les pueda votar en una. Es otro problema en el Estado. Para votarlo, bueno, tiene que pasar un montón de cosas. Entonces, con ese intento podríamos tratar de frenar un poco por lo menos lo que son los ingresos. Dentro del penal todavía lo sigue manejando el agente penitenciario, pero por lo menos lo que entra y sale del penal podríamos tener un mínimo de control. Lo otro es, obviamente, también en los penales que se construyan, cuando estos estén pensados más en seguridad que en resocialización, como Chayapalca, como Piedrabuedas 1, hay que fortalecer la seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva? Es la seguridad que no tiene material humano, que no implica la participación de un ser humano, ¿no? Mayor paredes, celdas unipersonales, sistemas de cámaras, de algoritmos, todo de tal manera que la interacción sea menor, que dependa más de la infraestructura que tienes que del personal. O sea, no es que sea sin personas, pero reduciendo el impacto o la participación de las personas. En los de alta seguridad, obviamente, ¿no? En los mediana y mínima no es necesario. Además, ahí lo que quieres es favorecer que los presos se vean, que se socialicen, ¿no? Yo creo que esto, pensando en la criminalidad, porque hay otras cosas, ¿no?, como el tratamiento y un montón de deudas importantes dentro del sistema, pero pensando en la seguridad, algo de esto deberíamos hacer. Recuperar el espacio para poder aplicar medidas de seguridad concretas y hacer algo con el ingreso y salida de los establecimientos penitenciarios. Interesante esa mirada, Leonardo, pero ahora, por último, quiero proponerte que analicemos juntos otra cuestión también que viene del Congreso de la República, la pena de muerte. Hay un proyecto de ley, hay un congresista que está incentivando, que está respaldando, él manifiesta en varios medios de comunicación que él recoge la demanda del pueblo, ¿no? El pueblo quiere pena de muerte para los extorsionadores, para los delincuentes, para los sicarios. Incluso también se vinculó esto, bueno, tenemos mucho hacinamiento en las cárceles, entonces ya no tendríamos hacinamiento en las cárceles y se puede ejecutar la pena de muerte, pero eso tiene un contexto, salir del sistema interamericano de derechos humanos, aparte también de un proceso larguísimo y teniendo en cuenta, de hecho, que ahora con esta nueva ley de terrorismo urbano que ha pedido con carácter urgencia, ¿no?, de agravar las penas, incluso de cadena perpetua, estamos hablando ya de cosas extremas. No sé a ti qué te parece. Me parece que están saliéndose de las proporciones lo que se debe hacer, ¿no? O sea, es como que nunca incentivaste que tu hijo gateara y un día le dije que comience a correr. O sea, tienes que pasar por el gateo, tienes que pasar por la caminada lenta y luego puedes correr. Entonces estamos tratando de aplicar ya medidas extremas cuando no hemos probado las medidas intermedias. O sea, sinceramente, primero, la pena de muerte, un tema absolutamente práctico. Sinceremos la pena de muerte. Si lo que queremos es venganza, ok, ¿quién discute? Pues hagamos pena de muerte. Pero si estamos pensando en detener el crimen o resocializar, eso no funciona. La pena de muerte, que es, digamos, el lugar donde más democráticamente se ha aplicado la pena de muerte, que es Estados Unidos, tiene muchos problemas. Primero, está comprobado que los delitos y estados donde había pena de muerte no ha reducido el delito. No ha desincentivado que otras personas lo hagan y han tenido además un margen de error grande. Mucha gente que luego se comprobó que en realidad no tenía responsabilidad o que había habido un error. Y genera todo un sistema de fricción social y de desgaste innecesario porque no soluciona nada. Si los congresistas dicen que se quieren vengar de los delincuentes, ¿no?, para no tener más problemas, bueno, ese es otro asunto. Pero si realmente lo que quieres es detener el delito, no sirve para nada. Y además, lo que tú decías, salirse del sistema interamericano de derechos humanos no es poca cosa. La gente lo quiere ubicar con 3 o 4, no sé, procesos que tienen que ver con las personas que estuvieron vinculadas al terrorismo y a partir de eso desacreditar todo el sistema, pero el sistema sirve a muchas otras causas muy justas y nada discutibles a las cuales recurrimos constantemente, ¿no? De acuerdo. Ha sido un placer conversar contigo, Leonardo Caparrós, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Nosotros vamos a seguir actualizando la información. Adelante, estudios.